Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes, listo para sumergirnos en otro vídeo que, créanme, es de esos que te atrapan desde el primer instante y te dejan pensando por días. Hoy nos adentraremos en un misterio que bien podría ser el guión de una película de suspenso, un enigma que involucra a una de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos robó el corazón con su innegable talento y carisma en Erkenci, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, y en tantas otras producciones que amamos y atesoramos. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos en la pantalla, ni de sus futuros proyectos. Hoy nos enfocaremos en algo mucho más intrigante y envuelto en misterio, un tatuaje borrado. Y no cualquier tatuaje, sino uno que, según los rumores y la especulación, guardaba un secreto, una identidad oculta, un nombre que en su momento fue motivo de discusión y debate. ¿Están listos para desentrañar este enigma? Perfecto. Porque hoy vamos a explorar a fondo la historia detrás de ese tatuaje que desapareció, las pistas que tenemos, las teorías que han surgido, y por supuesto, intentaremos, en la medida de lo posible, desvelar qué nombre o qué significado se escondía bajo esa piel. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, de verdades a medias y de rumores que vuelan por Internet, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo, o simplemente aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido interesante, actual y relevante sobre el mundo del entretenimiento, la cultura turca, las series, el cine y todo aquello que nos apasiona. Suscribirse es completamente gratis, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden. Suscríbanse ya. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el misterio del tatuaje borrado de Demet Özdemir. La historia, como suele suceder en estos casos, comenzó con algo tan simple como una imagen. Una foto de Demet Özdemir, capturada en algún evento, en alguna alfombra roja, en algún momento de su vida profesional. Pero esta foto no era como cualquier otra foto. En ella, en un rincón de su cuerpo, en un lugar que se mantuvo en secreto por mucho tiempo, se podía vislumbrar, de manera muy sutil y difusa, la sombra de un tatuaje. Un tatuaje que con el paso del tiempo parecía haber sido borrado, o al menos modificado de manera que se volviera casi invisible al ojo humano. Las redes sociales, como un volcán en erupción, se encendieron. Los fans, con la curiosidad y el olfato de detective que los caracteriza, comenzaron a investigar. ¿Qué significaba ese tatuaje? ¿Qué representación gráfica tenía? ¿Por qué había sido borrado, modificado o cubierto? ¿Qué nombre, qué palabra o qué símbolo se ocultaba allí? Las teorías comenzaron a circular a la velocidad de la luz, como el fuego que se propaga en la pólvora. Y es que cuando una celebridad de la talla de Demet Özdemir decide borrar o modificar un tatuaje, especialmente uno que al parecer fue importante en su vida, las especulaciones y los rumores se disparan, se multiplican y se propagan a un ritmo vertiginoso. ¿Fue un antiguo amor? ¿Un exnovio? ¿Una promesa rota? ¿Un símbolo personal que en algún momento representó algo importante para Demet, pero que con el tiempo dejó de significar lo mismo? Las opciones eran y siguen siendo prácticamente infinitas, y cada fan, cada seguidor, cada curioso, tenía su propia hipótesis, su propia teoría, su propia explicación del misterio. Lo primero que debemos tener en cuenta y entender, antes de sumergirnos en las teorías y en las especulaciones, es por qué los tatuajes, en general, pueden ser tan significativos y tener tanto impacto emocional. Un tatuaje, más allá de ser una expresión artística o un diseño estético, puede ser un homenaje, un recordatorio de algo o de alguien, una declaración de amor, un símbolo de pertenencia a un grupo, a una familia, a una comunidad, o simplemente una forma de expresión personal, una forma de decir algo sobre ti y sobre tu forma de ser, sobre tu filosofía de vida. Y en el mundo de las celebridades, en el mundo del espectáculo, los tatuajes a menudo adquieren un significado aún mayor. Pueden ser una forma de conectar con sus fans, de compartir un lado más personal, de humanizarse, de crear una imagen de marca, de diferenciarse del resto y de generar, precisamente, ese interés que el público tiene por conocerlos más allá de la pantalla. En el caso específico de Demet Özdemir, el tatuaje se convirtió, en el momento en que se supo de su existencia, en un símbolo de intriga y misterio. Las fotos donde se podía vislumbrar el tatuaje original se analizaban con
lupa se estudiaban al detalle, se manipulaban, se editaban y se procesaban digitalmente con el objetivo de tratar de descubrir, con mayor claridad, qué forma, qué letra o qué diseño tenía. Las imágenes se modificaban, se aclaraban, se contrastaban, se ampliaban, y las fuentes de información confiables, las que pudieran dar información oficial y verificable, eran y siguen siendo, lamentablemente, escasas. Lo que sí se sabía o lo que se sospechaba con bastante certeza, es que el tatuaje original había sido, en efecto, algo más que un simple diseño decorativo. Se especulaba con que era un nombre, posiblemente el nombre de alguien muy importante en su vida, alguien a quien Demet amaba, admiraba o quería. ¿Un novio? ¿Un familiar? ¿Un amigo muy cercano? Las conjeturas se multiplicaron y la curiosidad de sus fans, lejos de disminuir, iba en aumento. Una de las teorías más populares y también de las más románticas, que circuló en las redes sociales y en los foros de discusión fue que el tatuaje original era el nombre de su expareja, el actor Can Yaman. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, que como ya mencioné, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Durante la filmación de la serie, la química que existía entre ellos no solo era evidente en la pantalla, sino que trascendió la ficción y se trasladó a la vida real. Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja sentimental durante un tiempo. Su relación fue muy mediática, muy comentada, y el público los adoraba, los amaba y los consideraba la pareja perfecta. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban y esperaban que su amor fuera eterno y que durara para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las relaciones sentimentales, incluso en las de las celebridades, a veces las relaciones tienen fecha de caducidad. Can Yaman y Demet Özdemir decidieron poner fin a su relación. Fue una ruptura muy comentada, y la teoría de que el tatuaje borrado era el nombre de Can Yaman tomó mucha fuerza y se convirtió en la especulación más extendida y aceptada por el público. La lógica que sostenía esta teoría era simple: si el tatuaje era el nombre de alguien a quien Demet amaba, y esa relación había terminado, lo más natural, lo más lógico, sería borrarlo o modificarlo para evitar cualquier tipo de recuerdo, de nostalgia, o de conexión con el pasado. Pero, ¿qué tan creíble es esta teoría? ¿Qué tan probable es que el tatuaje fuera, efectivamente, el nombre de Can Yaman? Hay que tener en cuenta algunos detalles importantes, algunas particularidades que tal vez le restan credibilidad a la teoría. En primer lugar, no existe ninguna prueba concreta, ninguna evidencia irrefutable que confirme que el tatuaje era, en realidad, el nombre de Can Yaman. Son solo especulaciones, suposiciones, conjeturas que se basan en el contexto, en la información que se conoce públicamente y en el instinto de los fans. En segundo lugar, y esto es un punto importante que debilita la teoría, el tatuaje parece haber sido borrado o modificado, en parte, antes de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir terminara oficialmente. Esto podría sugerir que el nombre que estaba tatuado no era, necesariamente, el de Can Yaman, o que el motivo de su modificación o borrado no estaba directamente relacionado con el fin de la relación. Otra teoría, un poco menos romántica pero igualmente plausible, es que el tatuaje representaba algo más personal, algo más íntimo y privado para Demet. Podría ser el nombre de un familiar, el nombre de un padre, de una madre, de un hermano o de una hermana, un símbolo de su infancia, un recuerdo de su niñez, o incluso una palabra, una frase o una fecha que tuviera un significado especial y muy profundo para ella. La verdad es que a día de hoy no lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos a ciencia cierta, a menos que Demet Özdemir decida, en algún momento, revelar el misterio. Pero, ¿qué sabemos con seguridad? Sabemos que el tatuaje existió, que fue visible en algunos momentos, que por alguna razón, fue borrado o modificado, y que generó una gran curiosidad y un gran interés por parte de sus fans. Sabemos que Demet Özdemir es una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, que no suele hacer comentarios sobre su vida personal, lo que hace que este misterio sea aún más atractivo, más enigmático y más intrigante. Y también sabemos que independientemente del significado del tatuaje, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más talentosas, más queridas y más respetadas de Turquía, y su trabajo y su talento son lo que realmente importa. Con el paso del tiempo, la atención mediática sobre el tatuaje borrado de Demet Özdemir se fue diluyendo, pero la curiosidad de sus fans, como suele ocurrir en estos casos, como una llama que nunca se apaga, permaneció y permanece.
Las fotos antiguas donde se podía ver el tatuaje original seguían circulando en las redes sociales, en los foros de discusión y en los grupos de fans, y de vez en cuando alguien mencionaba el tema en algún comentario, en algún vídeo, en alguna publicación. El misterio, de alguna manera, se convirtió en parte del aura que rodea a Demet Özdemir. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que a día de hoy, el misterio del tatuaje borrado de Demet Özdemir sigue sin resolverse. No tenemos pruebas concluyentes ni evidencias irrefutables sobre qué nombre, qué palabra o qué símbolo se ocultaba en su piel. No hay una respuesta definitiva, no hay una verdad absoluta que podamos compartir con ustedes. Pero precisamente por eso la historia es tan fascinante, tan intrigante, tan atractiva. Nos recuerda que la vida de las celebridades, como la nuestra, está llena de secretos, de misterios, de incertidumbres y de enigmas por resolver. Nos recuerda que a veces lo más interesante, lo más valioso y lo más enriquecedor no es encontrar la respuesta final, sino la búsqueda, el proceso de investigación, la especulación, la fantasía que se genera alrededor de una imagen, de una foto, de un detalle aparentemente insignificante, pero que puede contener una historia muy grande. Así que, ¿cuál es la verdad detrás del tatuaje borrado de Demet Özdemir? Lamentablemente no tengo la respuesta definitiva para ustedes. No puedo decirles con certeza qué nombre se escondía allí. Pero espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado entretenido, que los haya mantenido enganchados y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los rumores, de las especulaciones, de las conjeturas y de las teorías. Antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo nuevo y, sobre todo, que se hayan divertido con este misterio. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué opinan sobre el tatuaje borrado de Demet Özdemir? ¿Tienen alguna teoría sobre qué nombre, qué palabra o qué símbolo se ocultaba allí? ¿Creen que era el nombre de Can Yaman? ¿O creen que era algo más personal? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus ideas, sus teorías y debatirlas juntos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si lo disfrutaron. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes les guste el mundo del entretenimiento, la cultura turca y los misterios. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta pronto. Muchas gracias por todo.